Hola a todos, vamos con el último vídeo del tema. Hoy vamos a ver funciones exponenciales, funciones logarítmicas y funciones a trozos, ¿vale? Y con esto acabamos el tema. Empezamos con las funciones exponenciales, que como veis aquí, son funciones que son de ese tipo. La base es un número cualquiera que tiene que cumplir estas condiciones, que sea positivo, es decir, mayor que 0, y que sea diferente de 1. Y el exponente es la variable independiente x. Entonces lo que va cambiando es esa x, ese exponente, y la base permanece siempre igual. ¿Por qué tiene que cumplir esas condiciones? Pues porque si la base fuera negativa, pues sabemos que las potencias de base negativa se comportan de diferente manera, van cambiando de signo, entonces eso no nos interesa. Y si la base fuera 1, pues sabemos que 1 elevado a cualquier cosa siempre va a ser 1, entonces esa función tampoco nos va a interesar para nada. Entonces acordaros que siempre que tiene que cumplir la base esas condiciones. Consecuentemente, pues el dominio va a ser todos los reales, porque no voy a tener ningún valor de x que me dé problemas. Es decir, la x, aunque sea negativa, la voy a poder calcular siempre, y sea positiva, sea cero, esa potencia siempre la voy a poder calcular. Entonces el dominio siempre va a ser todos los reales. ¿Qué se va a cumplir siempre en las funciones exponenciales de este tipo? Ya lo veréis luego en los ejemplos. Pues que cuando la x sea 0, cuando le demos el valor 0 a la x, pues la función siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque sabemos que valga lo que valga la base, cualquier número elevado a 0 siempre va a dar de resultado 1. ¿Vale? Eso independientemente de lo que valga la base. Y independientemente de lo que valga la base, cuando la x le damos el valor 1, pues lógicamente un número elevado a 1 siempre va a dar de resultado ese mismo número. Entonces esto sabemos que se va a cumplir siempre, siempre, siempre para todas las bases que pongamos. Pueden pasar dos cosas, y lo vemos en la gráfica que se representan aquí abajo. Pueden haber dos casos: que esa base sea mayor que 1, por ejemplo 2, 3, 2,5, 5, 10, todos los valores que sean mayores que 1, y por lo tanto tendrá esas características. Será creciente, porque al ir aumentando el exponente, pues lógicamente un número mayor que 1 que se va multiplicando por sí mismo más veces, pues será mayor, ¿vale? 3 por 3 por 3 es mayor que 3 por 3, y cuanto más mayor sea el exponente, pues mayor será el número. Y además crece de una forma muy rápida, como lo vemos ahí. Desgraciadamente, seguramente estáis viendo estos días muchas gráficas de este tipo, porque es el comportamiento que tiene, por ejemplo, en este caso la pandemia del coronavirus, en el caso de que, por ejemplo, dos personas contagien a dos personas, que esa vez esas dos personas contagien cada una a otras dos personas, y entonces se da ese crecimiento exponencial. El primer día habrían 2 personas, el segundo 4, el siguiente 8, y vemos cómo ese crecimiento es pues de esa forma muy rápido. El otro caso que se nos puede dar es que la base sea un número que esté entre 0 y 1. Ya hemos dicho que negativo no puede ser la base, pero sí que puede ser pues menor que 1. Pues puede ser cualquier fracción que conocemos, un medio, un tercio, un cuarto, cualquiera de ese tipo, o viéndolo como forma decimal, pues 0,5, 0,25, todas esas bases las podemos utilizar. Si utilizamos esas bases que son menores que 1, pues lógicamente el comportamiento es diferente, porque si el número es menor que 1 y se va multiplicando por sí mismo más veces, pues cada vez se va a hacer más pequeño. Si multiplico un medio por un medio todo el rato, pues 0,5 por 0,5 por 0,5 cada vez se va a ir haciendo más pequeño. Y tiene entonces una gráfica que tiene una forma como esa de ahí. Ahora lo veremos con un ejemplo. Pasamos ya a las funciones logarítmicas, que las he puesto juntas porque son lo que veréis el año que viene en bachillerato, que son funciones inversas una de la otra, y que tiene una forma de ese tipo. Es decir, en este caso la base es a, la base del logaritmo, y lo que hay dentro del logaritmo es la x, que es lo que va variando. Esa base también tiene que tener las mismas características que tenía en las exponenciales, es decir, tiene que ser positiva y tiene que ser diferente de 1, y por lo tanto el dominio
nos acordamos siempre los logaritmos, que un logaritmo siempre tenía que ser de un número positivo, ¿vale? No se puede hacer el logaritmo de una base en un número negativo. Entonces, recordamos esta x siempre positiva, de 0 hasta más infinito. Hay dos cosas que se cumplen también, que las tenemos aquí, que es que f de 1 es igual a 0, es decir, cuando la x es 1, el resultado del logaritmo, que es lo que nos devuelve a nosotros la función, siempre va a ser 0. Porque si recordamos la definición de logaritmo, yo quiero saber a qué número tengo que elevar esa base para que me dé, en este caso, 1. Pues sabemos que cualquier número elevado justamente a 0 siempre nos va a dar 1. Por eso el resultado de la función siempre va a ser 0 cuando la x sea 1. Igualmente, si esta x es igual que la base, pues lógicamente, ¿a qué número tengo que elevar la base para que me dé la base? Pues a 1, ¿no? ¿Vale? Eso es fácil de entender y esto se va a cumplir igual que pasado con las exponenciales para cualquier base que pongamos. Igual que pasado con las exponenciales tenemos dos posibilidades, que la a sea mayor que 1 y por tanto la función quedará creciente de esta forma, y si esa base está entre 0 y 1, es decir, pues un medio, un quinto, todos los ejemplos que hemos dicho antes, pues en cambio irá hacia abajo de forma decreciente. Entonces vamos a ver rápidamente un ejemplo de cómo se representarían estas dos, que sería 3 elevado a x y la función logaritmo de base 3 de x. Entonces empezamos con la función exponencial, que sería esta que tenemos aquí. 3 elevado a x. Vale, pues habría que calcular algo, por ejemplo, como hacíamos en las cuadráticas, que calculamos el vértice. Pues en este caso no. En este caso lo único que hay que tener en cuenta es que como la función exponencial rápidamente va a crecer muy rápido, pues no voy a dar valores que estén, por ejemplo, por aquí. Pues siempre voy a dar valores a x que estén cerca del 0. Entonces, pues los típicos que utilizamos normalmente, que es el menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Si quisiéramos hacer, puedo sacar ya dos valores muy rápidos. Los que os he dicho antes que se van a cumplir siempre. Son estos dos que tenemos aquí. Que cuando la x, es 0, que sería este caso de aquí, pues lógicamente la función siempre va a valer 1. Pues en este caso pues es fácil comprobar que 3 elevado a 0 pues siempre va a dar 1. Igualmente, con el 1 que tenemos aquí, pues el resultado va a ser igual a la base. Pues lógicamente 3 elevado a 1 va a ser 3. ¿Vale? Y el resto lo calculamos rápidamente. Sabemos que 3 elevado a menos 2 lo hago rápidamente aquí abajo. Sabemos que cuando la potencia es negativa hacíamos la inversa y eso me queda 1 partido de 9. ¿Vale? Yo recomiendo que siempre dejemos el número de fracción en lugar de decimales y luego a la hora de representarlo pues sí que calculáis el decimal para ver más o menos dónde lo representáis. Menos 1, pues 3 elevado a menos 1, sabemos que es 1 partido de 3. Y el último que nos queda, que es 3 elevado a 2, que sabemos lógicamente que es 9. Ahora lo voy a hacer en cada una de un color. Pues me voy al 0 y 0 y 1. ¿Por qué he puesto este número? Porque las exponenciales siempre me gusta empezar por ahí. Porque sé que este punto en todas las exponenciales va a estar. ¿Vale? Porque este cuadradito de aquí, siempre que hay una exponencial, se va a cumplir. Ya lo hemos dicho antes. Ahora me voy al siguiente, que sería el 1, 3. ¿Vale? Y eso me ayuda bastante a situar la gráfica de esa función. Me voy a los números negativos, que sería 1 partido 9, que podemos ver que es 0,11, pues me acerco un poquito y estaría pues muy pegado ya al 0. En x igual a menos 1 sería 1/3, que sabemos que es 0,3 periodo, que estaría más o menos por ahí. Y luego el 2, x igual a 2, me tendría aquí hasta el 9. Nos va a pasar esto normalmente, que enseguida en cuanto pasemos la x un poco más hacia la derecha, la gráfica se va a ir hacia arriba. Entonces más o menos, pues calculamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, vamos a intuir que más o menos está por ahí.
Y ya podemos unir esos puntos. Sabemos que tiene forma de curva, ¿vale? Que estaría más o menos por ahí. Luego aquí, cuando vayamos yendo a la izquierda, pues sabemos que cada vez va a ser más pequeño. Pues más o menos, ¿vale? Sabemos que tiene una forma de ese tipo. Sabemos que si cambiamos la escala, por ejemplo, podríamos haber hecho y poner la escala de las X, por ejemplo, un poco más grande, para que se vea más... no crezca tan rápido. Pero vale, en este caso nos vale así. Ahora voy a representar la función logaritmo en base 3 de x. Esta ya veremos ahora como sí que hay que tener cuidado porque no voy a poder dar cualquier valor a x. Voy a tener que tener cuidado para facilitarme el trabajo de dar unos valores concretos, que los vamos a ver ahora. Por ejemplo, ¿qué pasa si le doy a la variable x? Venga, se me ocurre, por ejemplo, el valor 2. Vale, pues si recordamos, si esto vale 2, f de x igual al logaritmo en base 3 de 2. Entonces, esa f de x o esa y, que es lo que estoy buscando, me tengo que preguntar, ¿a qué número tengo que elevar la base, que es 3, para que me dé el resultado 2? Pues imaginaros, es algo que así, de primeras, es muy difícil saberlo. Vale, a ver si os habéis dado cuenta ya que entonces yo lo que tengo que hacer es que justamente ese valor x que yo vaya dando, me viene muy bien que sean potencias de 3. Lo vamos a ver enseguida. Por ejemplo, 3 elevado a 0, que sería 1. Vale, si x vale 1, ¿cuánto vale esa f de x, esa y? ¿Qué me devuelve esa función? Pues además lo he dicho antes, cuando x es 1, siempre va a dar de resultado 0. Lógicamente, porque ya hemos dicho antes que a qué número tengo que elevar 3 para que me dé 0. Perdón, para que me dé 1, a 0. ¿Vale? Esto hay que recordar un poco los logaritmos y tener muy claro eso. Lo que veíamos con los logaritmos. Vale, lo que he dicho antes, si doy el valor 2 va a ser muy complicado. Pero a que si doy el valor 3 es más fácil. Es decir, si queréis lo ponemos aquí abajo. F de x, logaritmo en base 3 y en este caso de 3. ¿A qué número tengo que elevar 3 para que me dé resultado 3? Pues igualmente lo he puesto antes aquí. Cuando la x sea igual que la base, que en este caso es 3, pues la función siempre me va a dar 1. Entonces, ¿qué valor va a ser el siguiente? ¿Va a ser el 2? Perdón, ¿va a ser el 4? No. ¿Va a ser el 5? Tampoco. ¿Cuál es la siguiente potencia de 3? Pues 3 elevado a 2, que es 9. ¿Vale? Os vais dando cuenta que es mucho más fácil poner las potencias de 3 para que calcular el logaritmo sea mucho más fácil. Si aquí tengo un 9 que es 3 elevado a 2, pues me vuelvo a preguntar lo mismo. ¿A qué número tengo que elevar 3 para que me dé 9? Pues ya sé rápidamente que es a 2. Y así me facilito mucho el trabajo. Algo que dicen muchos profesores también, que es un pequeño truco, es, si os habéis dado cuenta que por eso las he representado juntas, si yo utilizo los valores que me ha dado la función exponencial y los introduzco en la x de la logarítmica con la misma base, pues me vais devolviendo los valores que tenía aquí al principio. Por eso se llama función inversa. Si yo introduzco los valores que me da la primera, me vuelven a dar, decir hace así, y me vuelve a dar los de antes. Vamos a comprobarlo rápidamente, por ejemplo, vamos a coger los dos que nos quedan, que serían estos dos de aquí. 1 partido de 9. Y me vuelvo a preguntar si la base es 3 y tengo aquí 1 partido de 9, pues sabemos que 1 partido de 9 lo podemos colocar como 3 elevado a menos 2. Y lo vuelvo a decir, ¿a qué número tengo que elevar 3 para que me dé 3 elevado a menos 2? Pues lógicamente a menos 2. ¿Lo veis? Si lo hacéis de esa forma va saliendo muy rápido.
Y voy a coger el último que me queda, que es 1 partido 3, que ya podéis ver que me va a dar menos 1. ¿Vale? Entonces el truco un poco rápido, fácil, sería ese. Representar la exponencial con la misma base y darle la vuelta a las columnas. ¿Vale? Y así me da lo mismo, pero al contrario. Por eso se llaman funciones inversas. Esto ya lo veréis con más profundidad el año que viene en bachillerato. Vale, pues vamos a representar esa función logarítmica. La represento en otro color. Por ejemplo en verde. Y vale, el punto que siempre va a estar en las funciones logarítmicas. Igual que antes era este 0, 1, pues ahora va a ser siempre ese 1, 0. Cuando la x vale 3, la y o f de x vale 1 y ya pues sigo. El 9, 2 se me va a ir muy lejos también. 3, 6, 7, 8, 9. Pues más o menos 3, 2 estará por aquí. Y cuando me vaya acercando, el 1 noveno que hemos dicho que era 0,1111 será en menos 2. Vale, pues en 0,11 menos 2 que estará por aquí. Y en 1/3 que es 0,33 estará por menos 1. Pues más o menos por ahí. Y volvemos a hacer lo mismo de antes. Con forma curva. Lo hacemos lo mejor posible. Estaría por aquí. Se va acercando cada vez más al eje. Y por arriba, pues lo mismo. Con forma curva vamos uniendo esos puntos de ahí. ¿Vale? La logarítmica pasa eso, que va creciendo, pero cada vez más lentamente. ¿Vale? El último detalle es que las funciones inversas, como podéis ver, son simétricas respecto de la bisectriz de ese primer cuadrante. ¿Vale? Lo vais viendo que es simétrica. Eso ya como curiosidad para el año que viene, que os suene un poco cuando lo veáis. ¿Vale? Esa sería la forma de representar dos funciones, las exponenciales y las logarítmicas. Pasamos a las funciones a trozos, que ya es lo último que nos queda. ¿Qué son las funciones a trozos? Pues como su nombre indica, son funciones que en cada trozo, digamos, se comportan de una manera. Es decir, hasta ahora hemos visto solamente funciones que se comportaban todo el rato igual durante todo el dominio. Si era una parábola durante todo el dominio. Si era una recta, era una recta. Pero las funciones a trozos, en cada intervalo, puede tener una gráfica diferente y se va a comportar de una forma diferente. ¿Qué me indica esos intervalos? Pues siempre me va a indicar esto de aquí. ¿Vale? Siempre va a haber ahí la indicación de qué intervalos son los que manda cada función. En este caso puedo ver que voy a tener una parábola por ahí y aquí una recta. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues lo que recomiendo siempre primero es representarme en los ejes de coordenadas las fronteras entre cada trozo, es decir, dónde cambia de un tipo de función a otra, y vamos representando en cada trozo la función correspondiente. Entonces siempre me voy, en este caso me lo indica aquí. ¿Dónde está esa frontera entre un tipo de función y el otro? Pues justamente en el 1. Pues yo me voy al 1 y con línea discontinua indico que ahí la función a la izquierda de esa línea discontinua va a ser de una forma y a la derecha va a ser de otra totalmente diferente. Entonces empiezo por la izquierda. ¿Cuál es la que manda a la izquierda? Pues aquí me está diciendo que si la x es menor que 1, la que manda es esa parábola de ahí, x cuadrado. Entonces me voy. Lo que solemos hacer es ponerle un numerito a cada una y vamos representando cada una por una, para no liarnos. Entonces, tengo que fijarme qué tipo tengo en cada trozo. Pues en este caso, como tengo una parábola, pues voy a representar las parábolas, pues como siempre las hemos representado. ¿Qué hacíamos siempre para las parábolas? Pues lo primero que calculábamos siempre era el eje de simetría. Que os recuerdo que era menos b partido de 2a. En este caso,
como la función esta es súper fácil, que es x al cuadrado, como la b, en este caso no hay ningún número que acompaña a una x elevada a 1, pues sabemos directamente que el eje de simetría va a estar en x igual a 0. Es decir, el eje de simetría va a coincidir con el eje y. Entonces esa parábola va a estar centrada ahí en el eje y. Pues vamos a ver dónde estaría el vértice. Vértice. Vale, pues el vértice yo ya sé que va a estar, su coordenada x va a ser 0 y la otra tengo que calcular f de 0 para ver a qué altura de y estaría. Pues muy fácil. En este ejemplo es bastante fácil, pues 0 al cuadrado sabemos que es 0 y por lo tanto el vértice va a ser justamente el 0, 0. Pues yo ya sé que el vértice de esa parábola va a estar ahí. ¿Qué me queda por hacer? Pues dar valores, como sabemos, alrededor de ese vértice. Pero ahora mucho cuidado, porque a la hora de dar valores, ¿voy a poder dar valores que estén por aquí? Pues no. No, porque la gráfica solamente manda en esa parte que tenemos aquí. ¿Vale? Hay muchas formas de hacerlo, si queréis indicarlo aquí arriba, ¿vale? Como queráis. Pero tengo que tener mucho cuidado de no irme a la derecha del 1. Entonces, regla general que se sigue siempre. Pues siempre vamos a dar el valor de la frontera, es decir, el valor que pasa de un tipo de función a otra, siempre lo voy a dar aquí en mi tabla de valores. ¿Por qué? Porque es interesante saber justamente en ese cambio de una a otra dónde están esas dos funciones, para ver, por ejemplo, si son continuas, si se juntan en esa frontera o no. Entonces, ese valor siempre lo vamos a dar. En este caso es el 1 y a partir del 1 me tengo que ir hacia la izquierda. Pues, por ejemplo, vamos a dando el 0, el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Pues ya está, calculamos para esa función que es x al cuadrado, pues 1 al cuadrado es 1. Sabemos que 0 al cuadrado es 0, que menos 1 al cuadrado es 1, que menos 2 al cuadrado es 4 y que menos 3 al cuadrado es 9. Pues yo ya me puedo ir a mi gráfica y representar esa parábola. Mucho cuidado solamente en la parte que le corresponde, que sería en esa de la izquierda. Pues el 1, 1, que sería este punto de aquí, pero mucho cuidado. Aquí esto también es clave. Me tengo que fijar en esto de aquí. Porque esto, además de decirme la frontera, me va a indicar que justamente en esa frontera, en esa división, ¿cuál es la función que manda? Porque hay que recordar que una función en el mismo punto, en el mismo valor de x, no pueden haber dos de y. Entonces solamente va a poder mandar una de las dos. Pues en este caso, cuando es x igual a 1, es la segunda. Entonces, en x igual a 1, la función esta, que es la parábola, ya no existe. Justamente ahí desaparece. ¿Y eso cómo lo indicábamos? Pues recordamos que se indicaba con ese puntito, pero abierto. ¿Vale? Eso también es muy importante. Vale, pues nos vamos al menos 1, 1, que estaría aquí. El menos 2, 4, que se iría hasta arriba, hasta aquí. Y luego ya el menos 3, que sería hasta 9, que sería pues mucho más alto. Pues más o menos por ahí. Y ya aproximadamente pues representamos nuestra parábola. Recordad que tiene forma de curva, no la hagáis con líneas rectas. Y más o menos hace algo así. Pues ya está, ya tengo mi primera parte, que es la de la izquierda, con esa parábola x al cuadrado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues irme a la derecha. ¿Qué tengo en la derecha? Pues ya la función, como hemos dicho, cambia. Ya tengo una función diferente que es esa 2x más 1. Y como es una recta, pues si recordáis en las rectas, pues no había que calcular nada. Simplemente dábamos valores y representábamos. En este caso, pues voy a decir, y muy importante, dar el valor de el cambio de una a otra, que sería 1. Y ahora pues me tengo que fijar que tengo que dar valores que estén a la derecha. Es decir, valores que la x sea, como me indica aquí, mayor o igual que 1. Pues el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y ya está, sustituimos y esto no tiene ningún problema. Si la x vale 1, pues 2 por 1, 2, más 1, 3.
2 por 2, 4 más 1, 5. 2 por 3, 6 más 1, 7 y así pues sucesivamente. 9 y 11. Y nos vamos y representamos por nuestra recta. En el valor de x igual a 1 me iría hasta el 3, que estaría aquí. Y ahora, como justamente me incluye el 1, sí que lo pongo cerrado. ¿Vale? Por eso decía que siempre va a haber uno abierto y otro cerrado, porque si este también fuera cerrado, tendríamos dos puntos de y en el mismo valor de x. Y sabemos que eso en funciones no puede pasar. Vale, sigo representando. Cuando es 2 vale 5, 1, 2, 3, 4, 5, que sería por aquí. Entre 7. Vale, y a la recta pues se va yendo hacia arriba. Pues simplemente uno de esos puntos, en este caso sí con una línea recta, porque sabemos que la función con esa gráfica que es una recta, y ya estaría. Ya esa sería la función a trozos que nos han pedido que representemos. En este caso, pues claro, se puede complicar pues muchísimo. Nos pueden dar hasta 3 trozos, puede haber otro trozo aquí debajo y puede haber otra frontera, por ejemplo, por aquí. Pero al final el procedimiento es el mismo. Ir ordenados, le ponemos un numerito, le asignamos un numerito a cada una de las partes, a cada uno de los trozos, y vamos trabajando, como hemos visto hasta ahora, uno por uno. Según el tipo de función que sea, pues recordamos cómo se hacía y vamos representando una a una. ¿Vale? Y si tenéis dudas, pues ya sabéis que siempre me podéis preguntar. Venga, un saludo, hasta luego.